Muy buenas, ¿qué tal estáis por ahí? Sé que habéis disfrutado muchísimo con el videotutorial anterior, porque no iba a ser menos. Sé que todos los cambios que hemos ido haciendo os han ido gustando. Espero que si hay alguno que por lo que sea no os haya gustado, me mandéis algún mensaje y iremos evolucionando en ese sentido. Porque ya sabéis, queremos traer cada vez mejores videotutoriales. En este caso vamos a seguir con la cabeza, con el cuerpo, con la piel, pero quería enseñaros algo. Sé que muchos de vosotros tenéis pánico a hacer freehands, porque lo sé, no pasa nada, es algo normal. Sé que la propia palabra intimida. Al fin de cuentas quiere decir pintar a mano alzada. Si seguís un poco el proceso que yo utilizo para pintar, no tenéis que tenerle miedo, porque os estoy enseñando a pintar con mano alzada, o sea, os estoy enseñando a pintar con el pincel. No os estoy dando una herramienta que va a pintar sola. Tenéis que ponerla en práctica, tenéis que entender cómo funciona el pincel, cómo tiene que ir esa trazada, esa pincelada, saber dónde tenéis que parar. Ese tipo de cosas os las voy enseñando poquito a poco. Las vais viendo en los videotutoriales. Por lo tanto, no tenéis que tenerle miedo a este tipo de freehand. Como podéis ver, lo que estoy haciendo es hacer unas manchitas en la piel. Pero si os fijáis bien, lo que hago es intentar dibujar esa manchita y luego rellenar por dentro. Si en algún caso la manchita no es lo suficientemente gruesa, amplia, quiero que quede menos de la piel, del color de piel, quiero que se haga una línea más fina, simplemente voy rellenando hacia afuera, de una manera muy limpia y muy controlada. ¿Por qué digo esto? Porque si aquí vamos un poquito a lo loco, hacemos pinceladas muy sueltas, puede que quede una pincelada sucia. Puede que se queden elementos que no son del todo correctos. ¿Qué quiere decir elementos que no son del todo correctos? Pues que si aquí queremos dibujar un patrón, queremos dibujar algo a mano alzada, ese dibujo debe identificarse de manera muy limpia, muy clara. Si esto queda a medias, no se entiende del todo bien, va a ser cuando después empecéis con las dudas de no sé si tengo que repasarlo más, darle más contraste, voy a dar unas luces, voy a ver cómo puedo solucionarlo. En definitiva es que no está del todo limpio. En este caso, si os fijáis, lo que he ido haciendo en los pasos anteriores ha sido para este paso que estoy haciendo ahora. ¿Dónde coloqué las luces? En la parte interior, en esas arrugas. No las he colocado en las partes de encima, no he creado un volumen en algunas de ellas. En otras sí, pero muchas de ellas no creé ese volumen porque mi intención era después crear este freehand. Entonces ya iba creando una pintura que me fuese ayudando a reforzar este efecto. Son cositas que tenéis que ir viendo, tenéis que ir aprendiendo poquito a poco, pero aquí simplemente te lo da la experiencia. Si por lo que sea la experiencia no tiene suficiente como para saber si va a quedar bien, si no, si sí, siempre os voy a recomendar lo de siempre. Buscar documentación en internet o en libros o en algo que os sirva de ayuda para continuar. Porque nadie nace sabiendo y necesitamos tener fuentes de información. Sé que muchos de vosotros vais a decir, no, pero yo pinto todo de cabeza porque sé cómo son los orcos. Bueno, como podéis ver, he generado otro tipo de piel, he generado otro tipo de orco, que a fin de cuentas es simplemente buscar algo nuevo. Ya está, no tiene nada más, es crearle mancha. Sabéis que en otros orcos ya he ido generando este tipo de manchas, he ido buscando efectitos, lunares. Bueno, voy buscando cada vez integrarlos con más información y añadir diferentes estilos de pintura y buscar otro tipo de acabados. Entonces, esto simplemente es un paso más de los muchos que ya he ido dando. Por supuesto que a lo mejor desde el inicio no se os puede ocurrir esto o no sabéis llegar hasta este punto. No pasa nada. Seguramente si empecéis a pintar freehands de una manera muy sencilla como estos que estáis viendo, os iréis animando a hacerlos cada vez más complicados o simplemente añadir cada vez más en vuestras piezas y os darán mucha más riqueza. Porque siempre tenéis dudas de, bueno, yo tengo aquí mucha información, quiero añadir algo más. No sé qué debería añadir, porque ya he creado mucha. Y a lo mejor simplemente es, sobre esa que ya tienes, añadir un pequeño freehand o añadir algún detallito como lo que estáis viendo. Yo ya había metido muchísima información a base de este stippling o este punteado o estas texturas que he ido creando en la piel. Pero sin embargo he dicho, oye, creo que si además le añado un puntito extra con esta información nueva, con este freehand, creo que realmente va a quedar una pieza más redonda, más acabada. Si no, es un poquito más de lo mismo, es pintar una piel, pintar un rostro, pintar una textura, pintar una piel, pero si juntamos eso con otros elementos, en este caso con este freehand, ya veis que es muy sencillo, simplemente estoy haciendo unos patrones, más o menos suelen ser como pentágonos. Suelo hacer ese tipo de formita. Entonces,
simplemente que lo tengáis en cuenta. Por si alguien dibuja cuadrados y me dice, pues no me queda del todo bien, no sé qué sucede, qué hay de diferencia entre lo de Sergio y lo mío. Bueno, si os fijáis, suelo hacer como pentágonos, para no intentar hacer formas geométricas que sean muy simétricas. Y como podéis ver, algunas son más grandes y otras son más chiquititas, para romper eso, para dar una sensación un poquito más de orgánico, dar una sensación más de que realmente está integrado en su piel, no que sea un tatuaje. Si queréis hacer un tatuaje, intentar buscar simetrías, así va a parecer, pues eso, que está hecho por la mano de otra persona, de un orco en este caso. Así que un tatuaje hecho por un orco no sé muy bien cómo quedaría. Vale, una vez llegados a este punto, que ya hemos dibujado esas manchas, ya sabemos hacia dónde vamos, luego veremos si nos es necesario añadir algo más de información o no. Pero por ahora lo dejamos en ese punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Queremos pintar más elementos. Los cuernos son un elemento en esta figura, desde mi punto de vista, súper importante, porque tiene un montón de cuernos y lo que he dicho anteriormente, si trabajamos todos esos cuernos de la misma manera, van a dar la sensación de que son del mismo animal, de la misma fábrica. Si fuesen incluso del mismo animal, seguramente tendrían ciertos matices que los diferenciaría. Pero si da la sensación de que están sacados de una gran superficie, de un gran almacén, creo que va a chirriar mucho para este orco, más que nada porque es esa estética medieval. Si fuese una estética a lo mejor más futurista, a lo mejor podríamos jugar ahí una carta y decir, mira, son cuernos de plástico que los acaba de comprar, y podríamos hacer una sátira con ciertas cosas que podrían ser realmente interesantes. Pero en este caso creo que no le pegaría para nada al personaje, y por eso me he esmerado en buscar muchísima información y crear diferentes tipos de cuerno. Luego veréis cómo voy pintándolo, que en este video tutorial vais a poder disfrutar de eso. Pero ahora, otro punto importante. Como hemos trabajado esta pieza con el aerógrafo al inicio y hemos ido generando esas luces, no quiere decir que en algunos momentos no entendamos que debemos añadir un poquito de sombra a pincel. Siempre os he dicho que hay que hacerla con el aerógrafo, pero si tenemos muy claro que en esos puntos necesitamos mucha sombra, la podemos añadir directamente a pincel porque nos va a cubrir mucho mejor que con el aerógrafo, vamos a tener muchísimo más control y después nos va a poder permitir añadir aún más sombra con el aerógrafo. Aquí os estoy enseñando también a limpiar un poquito con el pincel, a meter tonalidades, a hacer unas veladuras, simplemente para enseñaros un poco el cómo habría que trabajarlas. Este tipo de pincelada que hago tan controlada y que la hago bastante más diluida, y la hago en esa dirección, siempre yendo hacia la sombra. Recordar eso. Igual que el aerógrafo siempre vamos del tono medio hacia la sombra, con una pincelada de este tipo de veladuras en pincel sería exactamente lo mismo. Vamos desde ese tono medio hacia la sombra y vamos con una dilución mayor. No queremos buscar una dilución del 90% y 10% pintura, porque si estamos trabajando con esa dilución a pincel vamos a tardar demasiado, vamos a tener que esperar muchísimo tiempo en los tiempos de secado. Seguramente alguna de las pasadas la eliminemos con la siguiente, puede que se nos quede una sensación como de pulido, de brillante. A mí personalmente me gusta para dar 2-3 tonos y se acabó, y el resto con el aerógrafo, porque vamos a tener mucho más control. Si por lo que sea nos está quedando brillante y no queremos que nos quede brillante, le damos un puntito de mateador y perfecto. Pero si le metemos ese puntito de mateador al pincel, seguramente nos estemos pasando de mateador, que con el aerógrafo desde mi punto de vista se controla un poquito mejor, porque tenemos una dilución con muchísima agua. Si lo hacemos con el pincel, seguramente la puntita de mateador que metamos en la mezcla va a ser demasiada. Entonces, una vez trabajadas esas sombras, trabajadas con pincel en este caso, nos vamos a centrar en limpiar la piel con el aerógrafo. ¿Por qué digo vamos a limpiar la piel con el aerógrafo? Porque voy a enseñaros a después trabajar el resto de cosas solamente a pincel. Vamos a ver cómo se podría limpiar toda esa cara, toda esa piel, esos pelajes, esos cuernos, todo eso con pincel, simplemente para que tengáis nuevas herramientas, más control y os queden las miniaturas con un acabado muchísimo más profesional o espectacular, ya sea de cara a contraste o de cara a definición o de cara a lo que queréis representar. Simplemente os voy a dar nuevas herramientas que pondréis en marcha. Ahora aquí voy a limpiar la superficie de la piel con el aerógrafo. Si en el caso de que necesitase añadir pincel lo haría, no habría ningún problema. Después del aerógrafo nos hemos cargado alguna luz que nos gustaba, se puede volver a reforzar con el pincel, no pasa nada, de verdad. Quiero recalcar este tipo de cosas porque sé que muchos de vosotros me decís, oye Sergio, ya trabajo con el aerógrafo, pero aquí veo que se me ha quedado un poquito apagado.
¿Qué debo hacer? ¿Le doy con el aerógrafo? No, recordar, siempre las luces vamos a trabajar con el pincel. Va a ser mucho más fácil, mucho más controlado. Y después, si queremos algún tono medio ahí, podemos darlo a pincel o aerógrafo. Y las sombras, lo mismo, pincel o aerógrafo. Pero siempre las luces, yo particularmente recomiendo a pincel, siempre. Seguramente en algún momento me saltaré mi propia regla porque ya sabéis que lo hago muy a menudo, pero simplemente quiero guiaros de una manera muy sencilla para que tengáis los conceptos muy claros. Si en algún caso me salto esa regla, os lo diré, no os preocupéis. Pero en principio el 90% de las veces lo hago así. Ya veis que estoy trabajando con el aerógrafo en la cara, ya veis que estoy añadiendo tonitos, ya veis que los tonos son muy sutiles, pero suficiente para crear esos matices. Eso es en lo que se basa el trabajo de aerógrafo. En trabajar de una manera muy fina, con mucha calma. Recordad que es una herramienta que vais a trabajar, que va a pintar muy rápido. Por lo tanto, si encima de pintar rápido la dilución tiene muchísima pasta, muchísimo pigmento, muchísimo color, puede que en vez de dar un filtro, en vez de limpiar, simplemente deis una nueva capa base y eliminéis el trabajo anterior. Por lo tanto, os pido muchísima calma y ya está. Dais una pasadita con el aerógrafo y limpiáis. Por eso me veis que con el aerógrafo lo que hago es trabajar con mucho movimiento con el gatillo. Lo que hago es siempre tener una corriente de aire constante, darle hacia atrás, tiene una capa de pintura y después voy hacia adelante con el gatillo. De esta manera lo que hago es tirar simplemente una pasada de aire para secar y otra de pintura. Si veis que simplemente moviendo el gatillo hacia atrás y hacia adelante no se os seca y no cubrís bien o está encharcada la zona, no podéis secar, veis que os van a salir patas de araña, mi consejo es primero limpiar el aerógrafo porque puede que no esté del todo limpio y se os esté escapando un poquito de pintura o un poquito de diluyente o algo que os humedece la superficie donde estáis trabajando, por lo tanto no podéis secar y es cuando suelen venir las patas de araña. O si no queréis limpiarlo, no podéis o queréis continuar, mi recomendación es dais una pasada, os vais a otra zona, dais otra pasada, os vais a una nueva zona, dais otra pasada y después cuando ya consideréis que se ha secado más o menos, volvéis a la zona inicial y hacéis el mismo proceso. De esa manera le daréis tiempo a la pieza a que seque. Pensar que el acrílico seca bastante rápido. Entonces, yo simplemente moviendo el gatillo hacia adelante y hacia atrás, a mí personalmente se me seca la superficie. Si por lo que sea, por el clima donde vives, el clima que tienes, no es suficientemente seco, es muy húmedo, por lo que sea, no se seca de igual manera que se me seca a mí en el vídeo, recuerda que siempre puedes hacer este truquito. Pintamos una superficie, nos vamos a otra, pintamos ahí, nos vamos a una nueva y así lo podemos hacer 2-3 veces y volvemos a la primera. Fijaros que lo que estoy haciendo también es cambiar mucho las tonalidades en algunos puntos. No siempre hay que trabajar con el mismo color. Podemos limpiar con diferentes colores. Podemos profundizar en sombra, podemos profundizar en esos tonos medios, podemos simplemente cambiar algún tono medio para otro, no sé, simplemente cambiarlo de color, cambiar un poquito la temperatura. Podemos hacer un montón de cosas, siempre y cuando la estructura inicial esté correcta. Por eso a mí personalmente me gusta trabajarla con el pincel, porque yo decido dónde va a estar esa luz, dónde va a estar ese tono medio y cómo va a estar. Recordar que en esta miniatura, porque yo consideraba que la escultura estaba demasiado perfecta, me interesó añadir cierto ruido en esta piel, más que nada porque me parecía interesante para este personaje. Y así lo hice, lo añadí. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo hubiera trabajado con el aerógrafo desde el inicio, la escultura es, como ya he dicho, para mí muy perfecta. Tiene el fallo de que es demasiado perfecta. No es que sea un fallo, eso nos aporta la posibilidad de romper nosotros ahí. O, si nos gusta esa perfección, continuar en esa línea. Entonces, tenemos esa virtud. ¿Cómo? Yo he considerado que podíamos romper esa lanza, ¿no? Podíamos darle una vuelta más a esta escultura y decir, mira, todo esto está muy bien, pero fijaros que si hacemos estos cambios, mirar cómo queda de interesante, de natural. Hemos solucionado con ese tipo de ruido ciertas partes que para mí le faltaba un poquito más de información o simplemente que por enseñaros una herramienta nueva lo he incluido, así de sencillo. Ahora en lo que me voy a centrar es en pintar este cuerno. Quiero que le prestéis atención porque para pintar estos cuernos, en general todos los cuernos y colmillos que tiene la figura, he estado buscando mucha información de diferentes animales, he estado buscando mucha información también en ilustración
y después he hecho una especie de mezcla, boceto, croquis para sacar diferentes tipos de cuernos. De esta manera, una vez entendido cómo funcionan los cuernos, los tipos de cuernos que hay, me baso en algo de la naturaleza, me baso en algo que es realista y, de nuevo, rompo ciertas reglas y creo cuernos a mi gusto. Pero como ya tiene una base realista, sé que no os van a chirriar. ¿Por qué digo esto? Porque veréis que he utilizado colores que a lo mejor pues no hay blanco, ¿no? Siempre la gente dice, no, los cuernos son blancos o son de marfil. Vale, seguramente. Veréis que algunos de estos cuernos tienen mucho más blanco y otros que tienen mucho más negro, u otros simplemente tienen muchos colorines. Si habéis visto la pieza terminada, sabréis de lo que estoy hablando. Si no, no quiero adelantar acontecimientos. ¿Qué es lo que estoy haciendo desde el inicio con este cuerno? Crear una textura. Pero esta textura la voy creando como yo considero. He buscado una información sobre esos cuernos y voy creando esas líneas porque sé que después voy a seguir trabajando sobre esa zona que ya he ido trabajando. Si os fijáis, voy creando como una zona de luz, una zona de sombra, una zona de luz, una zona de sombra. Como si tuviese un veteado. ¿Vale? Básicamente es porque ese tipo de cuerno va a llevar ese veteado. ¿Que este cuerno que quiero representar no va a llevar este veteado? Vale, pues hacemos una textura para sacar esas fibras o esas líneas que tienen los cuernos. Si queremos hacer un cuerno un poquito más desgastado, que no esté pulido. Si queremos representar un cuerno que esté pulido, tipo colmillo, tener muchísimo cuidado, porque si hacemos muchas líneas, el problema es que vamos a envejecerlo, vamos a darle mucho poro y vamos a darle cierto aspecto un poco más rústico que a lo mejor no le pega del todo bien. Por eso, lo que decía, si queremos hacer algo más pulido, intentar eliminar líneas, intentar hacer unas transiciones mucho más sutiles, como si realmente fuese pulido. Que queremos hacer un cuerno un poquito más vasto directamente del animal, que no sea pulido, no ha tenido un proceso de pulido en este caso, pues lo que hacemos es crear unas texturas, crear puntitos, crear líneas, crear este veteado, crear líneas para generar una textura que nos aporte algo más. Si simplemente ponemos la luz arriba y la sombra abajo, el problema que nos vamos a encontrar es que todos los cuernos van a ser iguales. Como en esta figura tenemos demasiados cuernos, no podemos trabajarlos todos igual. Si los trabajásemos todos igual, ¿qué sucedería? Pues que sería seguramente aburrido, porque después de pintarte 3 cuernos vas a decir, joder, Sergio, todavía me quedan pintar 10 más. Puf, se me está haciendo eterno esto. Vale, ya sabéis que intento solucionar este tipo de cositas y ofreceros nuevas vías, ofreceros diferentes cosas. Entonces, recordad, buscar información, súper importante. Una vez que busquéis información, por favor, no solo me busquéis información de un género, de un tipo, de un animal. Buscarme de diferentes animales. Si no sabéis qué animales pueden tener cuernos, por favor, ponerlo primero. Animales con cuernos. Y ahí te saldrán un montón. Y a partir de ahí vais a ver que a lo mejor encontráis ciertos animales que tienen una cornamenta que no os la esperabais. A lo mejor estáis pensando todo el rato en un elefante y decís, mira, le quiero hacer el cuerno a un elefante. Pero a lo mejor te das cuenta que el cuerno del elefante como que no te aporta algo. Y dices, bueno, pues voy a buscar el cuerno de un toro. A lo mejor encuentras cuernos de toros que tampoco te aportan nada, que dices, pues tampoco me gusta, no sé. Pero a lo mejor te das cuenta de que hay ciertos cuernos de ciertos animales que a lo mejor sí te aportan algo. Pues en esos te tienes que fijar. Tienes que disfrutar con lo que estás haciendo, recuérdalo, súper importante. Tienes que hacer algo con lo que te identifiques. Si para ti un cuerno liso, blanco o amarillento, con una transición perfecta, como si estuviese pulido, es lo que más te gusta, lo que quieres representar para este personaje, adelante, no hay nada que te limite para hacer eso. Si quieres, por lo contrario, hacer diferentes cuernos, adelante, hazlos. Si quieres hacer unos pulidos, quieres hacer otros más vastos, recién extraídos del animal, hazlos. ¿Que quieres darle una vuelta a esto y hacer como ya había dicho, de pintar unos cuernos de colorines como si fuesen de plástico? Pues adelante, no hay ningún tipo de limitación, recuérdalo, pero siempre te recomiendo que busques información para saber qué te gusta, porque muchas veces no tenemos claro qué nos gusta y no sabemos cómo plasmarlo en nuestra miniatura. Y de ahí vienen muchas de las preguntas que me hacéis de ¿y cómo elijo colores para mi figura? Si no sabes cómo elegir colores para tu figura, te recomiendo de nuevo que busques información, te va a solucionar mucho la idea que puedes tener en la cabeza, porque vas a ver ciertos colores o esquemas y vas a decir, mira, pues esto creo que sí que me gusta más. Incluso podéis copiar esquemas de mis miniaturas, no hay ningún problema, por eso lo hago. Entonces, una vez más, fijaros en cómo voy haciendo los cuernos.
En todo momento voy creando una textura, pero esa textura va cambiando. No es simplemente hacer un punteado o unas líneas. Voy decidiendo yo dónde y cómo quiero hacer esa textura. Hay zonas en las que voy creando líneas, que voy añadiéndole luego luces para crear más profundidad. Hay otras líneas que voy haciéndolas cada vez más finitas o más en la zona central para generar este veteado dentro del cuerno. Pero esto solamente es hacia la luz, recuérdalo. Después podremos trabajar hacia la sombra. De hecho, os enseñaré a cómo limpiar con el pincel este tipo de cuernos y cómo darles un extra de contraste, de intensidad o un extra en el acabado. Las puntitas de los cuernos, súper importantes, que muchas veces se entiende que en la zona de abajo va la sombra y nos olvidamos de pintar, que lo sé, que sois muy pájaros muchas veces. Hay que pintar todo, por arriba y por abajo. Que luego por lo que sea entendéis que tiene que ir más sombra, no pasa nada. Luego se le dan unos filtros con el aerógrafo o con el pincel y se baja ahí la luz y se genera un tono medio o si queremos una sombra. Pero siempre debemos tener suficiente información en todos los puntos. Pues con este cuernecito os voy a tener que decir hasta la próxima. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de cómo se hace el cuerno hasta aquí y luego os enseñaré cómo continuar limpiándolo. Creo que os va a sorprender muchísimo y nada, espero contar con vuestro apoyo en el siguiente vídeo tutorial y que disfrutéis muchísimo pintando. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.